el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. Día 27 de 365 días. Dios capacita a los llamados. Hoy quiero recordarte algo poderoso. Tú no eres un error, ni tampoco un accidente. Dios no te llamó por lo que tienes o por lo que puedes hacer, sino por lo que eres. Tú eres su hijo, eres su hija, eres su obra maestra, eres su herencia. Cuando Él te llama, también te capacita para cumplir su propósito en tu vida. Las lecturas del día de hoy las encontramos en Éxodo, capítulo 4, verso 1, hasta el capítulo 5, verso 21. Y es el momento donde Dios llama a Moisés, quien siente que no es suficiente, pero Dios le asegura: yo estaré contigo. Luego vamos a Mateo, capítulo 18, versos del 1 al 20. Salmos, capítulo 22, versos del 9 al 31. Y Proverbios, capítulo 5, versos del 15 al 31. Vamos a orar. Señor, gracias, porque tú no te equivocas en llamarnos. Aunque a veces nosotros dudamos de nuestras capacidades, sabemos que tú nos das todo lo necesario para cumplir tu propósito. Ayúdanos a confiar en tu poder, así como Moisés aprendió a hacerlo. Capacítanos, úsanos y haznos sensibles a tu voz. Que todo lo que hagamos sea para glorificarte y caminar en este llamado que tú nos has dado. Enséñanos, Espíritu Santo, la palabra de Dios hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Éxodo capítulo 4, verso 1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés: ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto, y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Algunos dicen que lepra. Ahora, vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo, y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés: si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan, aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o que no oiga, que vea o que no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. Pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo: de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él
al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Luego, Moisés volvió a la casa de Yetro, su suegro, y le dijo: por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Yetro. Antes de que Moisés saliera a Madián, el Señor le dijo: regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa, a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios, y el Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón a él. Él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás: esto dice el Señor: Israel es mi primer hijo varón. Te ordené: deja salir a mi hijo para que pueda adorarme. Pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en el lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo con el prepucio, tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés al monte de Dios y lo abrazó. Y Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera, y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor le mandó a realizar. Luego, Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Éxodo capítulo 5. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. ¿Así?, replicó el faraón. ¿Y quién es ese Señor? ¿Y por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga a filo de espada. Y el faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de las cuadrillas israelitas: ya no les provean paja para hacer ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo. Háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de la cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla donde puedan, pero deben producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de las cuadrillas israelitas y que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores.
¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaban. Entonces los jefes de las cuadrillas israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos, nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjennos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Vuelvan ya mismo a trabajar, no se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de las cuadrillas de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y Aarón, quienes estaban esperándolos afuera, y los jefes de las cuadrillas le dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por haber hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano y les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. En estos pasajes de Éxodo vemos que el temor y la resistencia de Moisés eran causados porque él se anticipaba a las respuestas de los israelitas. Él siempre preguntaba: ¿y qué dirá el pueblo? ¿Y qué pensarán de mí? No me van a creer. Y muchas veces cuando nosotros vamos a tomar decisiones, creamos sucesos imaginarios, nos aterrorizamos por lo que podría salir mal. Pero debemos saber que Dios nunca nos enviará a un lugar sin su ayuda. Siempre Él nos va a enviar con todo lo que nosotros necesitamos. Por eso que cada vez que Dios nos llama, nos capacita. En el verso 2 de Éxodo 4, la primera pregunta que le hace Dios a Moisés es: ¿qué tienes en tu mano? Una simple vara, dice él. Porque en realidad Dios no necesita grandes recursos. Él utiliza lo que nosotros ya tenemos, por más pequeño que parezca. Lo ordinario en las manos correctas se vuelve extraordinario en las manos de Dios. Y vemos a un Moisés que, a pesar de ver milagros, a pesar de ver cómo Dios le da su respaldo, ¿qué le dice Moisés en el verso 10? No tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado se me traba la lengua, se me enredan las palabras. ¿Qué voy a decir? Manda otro. ¿Y qué vemos aquí? Que Dios tenía muchos planes para Moisés, pero Moisés tenía muchas excusas en su boca. Me gusta mucho cómo Dios responde a cada una de las excusas de Moisés. En el verso 11 le dice: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. ¿Quién decide? Dios. ¿Quién hace? Dios. Dios le responde a las inseguridades de Moisés, recordándole que su poder supera nuestras limitaciones. Nosotros pensamos, esta es una incapacidad, pero Dios dice: yo no tengo hijos con incapacidad, yo tengo hijos totalmente capaces. Yo tengo hijos que van a hacer cosas extraordinarias. Yo tengo hijos a los que les he dado boca para que hablen. Les he dado oídos para que escuchen. Y lo harán en mi poder y por mi gloria. ¿Sabes qué? Dios no necesita tu capacidad tanto como tu disposición. Yo lo que veo en este capítulo 4 de Éxodo, en el verso 13, es que Moisés dudó de sí mismo. Él tenía el síndrome del impostor. Trató de evitar el llamado como pudo. Utilizó todas las excusas posibles en su mente. Pero incluso en nuestra resistencia, Dios es paciente y encuentra maneras de cumplir su plan. Tu debilidad
Es el escenario perfecto para que Dios demuestre su fuerza, para que Dios muestre su gloria. Dios utiliza lo que nosotros tenemos y nos da lo que nos falta. En el verso 19 vemos que Dios preparó el terreno y eliminó todos los obstáculos para darle seguridad. Y en los versos 30 y 31, las señales no eran solamente para el faraón, sino también para que el pueblo de Dios confiara en él. Y vemos en el capítulo 5, verso 1, después del encuentro con los líderes, esto le dice el Señor: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Es decir, el propósito de la libertad era adorar a Dios en el desierto. Pero en el verso 2 vemos que el faraón responde: ¿quién es ese Señor y por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. La arrogancia del faraón no anuló la soberanía de Dios. Dios iba a hacer que su plan se ejecute sí o sí, con la autorización del faraón o sin ella. Pero quiero que tengas algo en tu mente. Cuando el enemigo trate de oprimirte, es que Dios está a punto de actuar en tu vida. La obediencia a Dios puede encontrar oposición, sí, pero el propósito de Dios siempre va a prevalecer. Mateo 18, verso 1. Por ese tiempo, los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos de que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confíe en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar? Las tentaciones son inevitables, pero ¿qué aflicción le espera al que provoca la tentación? Por lo tanto, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano o con un solo pie que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar a la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Yo leo el verso 1 de Mateo 18 y digo, vaya preguntitas que hacían los discípulos de Jesús, ¿no? ¿Quién será el más importante en el reino del cielo? Entonces Jesús toma al niño para enseñarles a estos egocéntricos una gran lección.
Con esto, no es que nosotros debemos ser infantiles, no, sino que debemos tener un corazón humilde como el de los niños, un corazón con dependencia como el de los niños y una pureza como la de los niños. El verso 4 nos dice que la verdadera grandeza no está en el poder o en la posición, sino en la humildad y en el servicio. Por eso Jesús hace esta comparación. No te preocupes tanto por el lugar o por el espacio que tienes en la organización del reino. Ni pierdas de vista tu propósito con eso. Eso no es lo más importante. No es más importante dónde te vas a sentar, qué posición tienes, qué título tienes. Eso no es importante para Jesús. Y en los versos 8 y 9 Jesús usa un lenguaje fuerte para enfatizar la importancia de cualquier cosa que nos lleve al pecado. Es que nosotros no debemos dejar espacio para lo que separa nuestro corazón de Dios. Valora la eternidad. El costo de seguir a Cristo siempre es menor que el costo de ignorarlo. No importa cuán lejos te hayas ido, Dios te busca incansablemente, así como a la oveja perdida, con un amor inagotable, con un amor incansable. Yo me imagino que este hombre al que se le perdió la oveja, la habrá buscado más que una búsqueda implacable, porque para Dios, tú y yo somos valiosos. Y dice, de la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. Dios siempre deja a las 99 y va por ti, porque para Dios tú vales todo. Salmos 22, 9. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodearon como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel. Pues no ha pasado por alto, ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán todo lo que Él ha hecho. Me gustó mucho el verso 9, que dice que desde el principio Dios ha estado con nosotros, desde nuestro nacimiento. Desde el nacimiento, la vida depende totalmente de Dios. Y nuestra única ayuda proviene de nuestro Dios. Dios siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha abandonado.
Verso 11 dice, no te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Yo creo que esta es parte de una oración que nos ayuda a aprender a desahogarnos en Dios, contarle todo a Él en oración y no guardarnos nada. Y el verso 19 dice, oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio. Podemos pedirle a Dios que Él sea nuestra fuerza y nunca alejarnos de Él. Y el verso 26 nos enseña a adorar a Dios en medio de toda dificultad. Cuando tú estás pasando por momentos difíciles, adora y alaba a Dios. No te pierdas ningún momento, porque Dios escucha tus oraciones, Dios escucha tus gritos de auxilio, Dios está atento a tu oración. Proverbios 5, del 15 al 21. Bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos, jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre y que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre, examina cada senda que toma. En los versos del 15 al 17 de Proverbios vemos la metáfora del agua que simboliza el amor y la intimidad en el matrimonio. Y este pasaje habla de la exclusividad y de disfrutar el amor dentro del compromiso matrimonial. En el verso 18 vemos que la fidelidad no es solo un mandato, sino una fuente de alegría. Entonces valora y cultiva el amor dentro del matrimonio. Cuando el matrimonio se vuelve monótono, los esposos y las esposas pueden sentirse tentados a abandonar a su cónyuge para buscar emoción y placer en otra parte. Sin embargo, Dios diseñó el matrimonio, lo santificó y es únicamente en ese pacto donde se puede encontrar la satisfacción y el verdadero amor. Entonces, no desperdicies lo mejor que Dios preparó para ti tratando de buscar nuevos horizontes por otro lado. Día 27, check. Y quiero dejarte con este recordatorio. Dios no te llama por lo que tienes o crees que puedes hacer, sino por lo que Él sabe que eres en su propósito. Moisés dudó de sí mismo, pero Dios le dijo, yo estaré contigo. Esa misma promesa está hoy para ti. Da el paso, confía en Él y permite que su poder actúe en tu vida. Déjame orar por ti. Dios, yo te pido hoy que aunque nos sintamos débiles, sabemos que tú nos capacitas para cumplir lo que tienes planeado para nosotros. Ayúdanos a caminar con fe, ayúdanos a caminar con valentía, ayúdanos a caminar en nuestro llamado. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y antes de despedirme, te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campana, si estás en YouTube, para que no te pierdas ningún episodio de la Biblia en 365 días. Si este contenido ha bendecido tu vida, considera dar un super gracias para apoyar mi ministerio. Sígueme en mis redes sociales, que allí comparto reflexiones diarias, contenido exclusivo y más recursos para que sigamos creciendo en nuestro amor por Dios. Nos encontramos mañana para seguir juntos en este viaje. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.